Según cifras del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, este año han ocurrido 44 femicidios ya. 102 fueron frustrados. Cada 19 de diciembre, como hoy, se conmemora el Día Nacional contra el Femicidio para generar conciencia de la importancia que es, por ejemplo, denunciar esta clase de horribles hechos. Queremos profundizar en este tema, para eso estamos con Danitza Pérez. Ella es directora de Análisis Legislativo de la Asociación de Abogadas Feministas. ¿Cómo estás, Danitza? Bienvenida. Bien, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, además. No, por favor, gracias por venir. A ver, es impactante que pese a los esfuerzos, los avances en nuestra legislación, que se ha avanzado en nuestro país, la cifra de asesinatos contra mujeres no se modifica sustancialmente. Sí. Tenemos como una cifra estructural, que es brutal. Sí. Es brutal, a pesar de todo lo que hemos hablado, de las campañas. ¿Por qué? Bueno, lo primero que me gustaría mencionar, que la cifra que da el Ministerio de la Mujer dista bastante de la que lleva la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, que es la que nosotras consideramos porque toma el femicidio más allá de la violencia intrafamiliar, que es la que considera el Ministerio de la Mujer. Y en ese caso llevamos ya 61 femicidios y un suicidio femicida. Estamos hablando de casi 20 casos más de los que el Ministerio considera. Espérame, ¿por qué, Danitza, se genera esta diferencia? Para entenderlo bien, porque es harta. Sí, es harta la diferencia y responde a que los femicidios que cuenta el Ministerio son aquellos que hoy día están tipificados como tal. Por lo tanto, son cuando hay relación de cónyuges o exconvivientes. Ya, ustedes suman a los pololos y ya, lo que se va a modificar, ¿no? ¿Qué es lo que pretende hacer la ley Gabriela? Que es conocida popularmente con ese nombre, porque es necesario reconocer que el femicidio va más allá de las relaciones de pareja estructuralmente conocidas como matrimonio o convivencia. Tenemos relaciones de pololeo que también terminan en femicidio. Y si vamos un poco más allá, tenemos los casos de los suicidios femicidas, como el caso de Antonia, que también fue muy conocido hace muy poco, que termina ella suicidándose después de haber sido víctima de violación. Esos casos nosotros también los consideramos como femicidio. ¿Que la ley Gabriela no incluiría ese tipo de casos? No, el de suicidio femicida no. Porque en el caso de un suicidio sería... ¿Está bien? A ver, este es un tema un poco complejo, estadístico y muy delicado, pero sí. ¿Está bien juntarlo con las otras cifras? Lo que pasa es que hay que entender que el fenómeno de la violencia es un tema complejo. Es un tema complejo, es un tema cultural que está arraigado en la cultura machista y patriarcal en la que vivimos y que por lo tanto tiene manifestaciones que son súper diversas. Que es lo que generalmente se ejemplifica con una pirámide, siendo el femicidio como la punta de esta pirámide o del iceberg, pero que hay una serie de actitudes machistas que son la base y que van acentuándose y que terminan finalmente en el femicidio propiamente tal. En el caso del suicidio femicida, que me voy a referir solo al caso de Antonia por ser el más reciente, no sé si llamarlo femicidio propiamente tal, pero sí hay que considerarlo dentro de una de las variantes de la violencia de género que sufrimos las mujeres. Eso responde a mujeres desesperadas que no creen en la institucionalidad, que no encuentran un espacio de protección y que no ven otra salida u otro remedio más que suicidarse. Sí. A ver, ¿qué es lo que falla, crees tú, según el análisis que hacen ustedes? Falla la denuncia, falla el seguimiento, fallan las cautelares, más allá del tema de fondo, que es todo un contexto cultural, un tema social muy profundamente instalado. Pero en lo que se puede ir corrigiendo más en el corto plazo, ¿qué es lo que ha impedido que esto mejore de manera notoria? Hoy tenemos en el Congreso dos proyectos de ley bien importante para nosotras. Una es la ley Gabriela, que amplía la tipología del femicidio, y otro es el que llaman de violencia integral, que es un pésimo nombre, la verdad, pero que es el derecho a las mujeres a una vida libre de violencia. Y que dentro de los aspectos positivos que tiene ese proyecto es la consideración de otros tipos de violencia que hoy día no son considerados, como por ejemplo la violencia simbólica o la violencia económica. ¿Cuál es la violencia simbólica? Por ejemplo, la que le da el hecho de violencia que se conmemora hoy día, que es la violencia que se ejerce contra los hijos para amedrentar a las mujeres.
Ese podría ser un caso de violencia simbólica. Y violencia económica, de nuevo voy a tomar el ejemplo de los hijos, cuando aquellos padres que chantajean a las madres, por ejemplo, no queriendo pagar la pensión económica, la pensión de alimentos, mejor dicho, para poder generar estrés, situaciones de tensión y amedrentar directamente a las madres. También son casos de violencia. Entonces, considerar la violencia como algo más amplio que solo golpear físicamente a una mujer o insultarla es necesario para poder avanzar en mejores políticas públicas, en primer lugar, y segundo, para que los jueces tengan una perspectiva de género a la hora de fallar y puedan considerar este tipo de violencia también como otros tipos de violencia que están dentro de una relación de pareja, por ejemplo. Entonces, yo creo que la falla está en varios niveles. Recordemos también que el 42% de las mujeres que son víctimas de femicidio habían activado las medidas de protección de alguna manera. Habían denunciado, algunas se habían retractado, pero otras mantuvieron sus denuncias, tenían órdenes de alejamiento. Y los agresores tenían medidas cautelares. Y habían medidas cautelares y aún así terminan femicidio. Entonces, la falla acá está en distintos niveles y yo creo que para poder avanzar en eso tenemos que considerarlo como un fenómeno global. Por algo también, y mencionando el caso de las tesis, genera lo que genera. O sea, todas las mujeres hemos sido víctimas de violencia en algún momento de nuestras vidas. Sí. ¿Ha sido la mejor campaña? No sé si campaña. Si lo tomamos como un mensaje, ¿no? Sí. Yo sé que esto no es una campaña, Sí. pero cada año, cada nueva administración, cada nuevo gobierno, cada nuevo ministro o ministras en este caso, hace sus esfuerzos, elaboran videos, ¿no? Utilizan nuevos eslóganes, nuevos llamados, pero da la impresión de que este año ha habido un mensaje que ha sido tan elocuente y tan voluminoso a nivel mundial, que debería generar algún grado de impacto distinto, ¿no? A nosotras como organización nos llama la atención la inconsistencia entre un discurso que llama a denunciar desde el Ministerio de la Mujer, pero que tenemos mecanismos que claramente no están funcionando, y que por otro lado en la discusión presupuestaria que se dio hace pocas semanas atrás tampoco haya una mayor inversión para los programas de prevención de la violencia. Entonces, estamos llamando a denunciar con medidas de protección que no están funcionando y tampoco estamos invirtiendo más dinero en tener, por ejemplo, más casas de acogida, más sistemas de protección a las víctimas. Tenemos jueces, y voy a mencionar este caso porque me parece absurdo, que decretan, por ejemplo, órdenes de alejamiento entre las parejas, pero las visitas de los niños siguen funcionando tal cual. Entonces esa madre tiene que acercarse a su agresor, entregarle a su hijo y después ir a buscarlo y así sucesivamente. Entonces, es un sistema que no conversa completamente porque no entiende la totalidad del fenómeno. Por eso yo decía que hablar de violencia simbólica es tan importante también. Sí. Te quiero llevar a otro tema antes que se nos vayan los minutos. Ayer se cumplió el primer paso del camino constitucional. No exento de polémica, porque si bien se aprobó, ¿verdad?, en la Cámara de Diputados todo el inicio y el cambio constitucional, la reforma del capítulo 15, y todo indica que eso también va a ser aprobado en el Senado, pero no se incluyó inmediatamente la cuota de género, la cuota de pueblos indígenas y también una solución para el mundo independiente en este procedimiento. ¿Cómo ves tú la postura de sectores del oficialismo que descartan que las cuotas de género sean algo razonable en una democracia donde, dicen ellos, la esencia es un voto, un elector, donde no hay por qué garantizar un sitio a alguien, sino que deberían competir de igual a igual? De hecho, la ministra de la Mujer, ayer, si no me equivoco, lo aclaró, su postura. Ella está más por mejor condición de competir que por escaños asegurados. Ese tipo de afirmaciones son bien desafortunadas en varios niveles. En primer lugar, porque pareciera que desconocen el sistema proporcional que tenemos hoy día, donde no es un ciudadano un voto, sino que tenemos candidatos que finalmente son arrastrados por otros para poder tener un escaño. Si fuera una persona un voto, no tendríamos la composición del Congreso que tenemos hoy, como primera cosa. Luego, este tipo de comentarios tampoco se hace cargo de las barreras que las mujeres tenemos que sortear para poder acceder a candidaturas, tener financiamiento, las
¿cómo decirlo? Los costos familiares y personales que tiene, por ejemplo, participar en una candidatura, porque además las mujeres tenemos que cumplir otros roles, ya sea de madre, de pareja, de dueña de casa, etc. Entonces, nosotras no tenemos problemas con competir, pero la cancha no es igual para nosotras. Entonces, equiparar la cancha es lo primero que tenemos que hacer. Y finalmente, hablar de democracia y representación sin tener el 50% de la población representada en un órgano constituyente parece bien extraño. Como nosotras, dentro de la participación que tuvimos en este tema, fuimos a exponer al Congreso y hablábamos de que si vamos a llevar el eslogan de la representación, tenemos que hablar entonces, por ejemplo, de personas en situación de discapacidad, que son el 20% de la población y no están en ninguna parte. Y no hay políticas efectivas para ellos y son omitidos dentro de todos los debates legislativos. Entonces, ¿dónde están las personas en situación de discapacidad? ¿Dónde están los pueblos originarios? ¿Dónde están las mujeres? Tenemos al menos un diputado con discapacidad, pero son muy menores respecto a la proporcionalidad de la composición de nuestro Congreso. Sí. Ahí el tema. La pregunta es si los mecanismos que se están estudiando, porque si bien ayer esto no se aprobó todo junto, sí se está aprobando o sí se está discutiendo de manera paralela, de manera inmediata. O sea, ya está en las comisiones de Constitución. Sí, hoy día hay votaciones al respecto. Hay incluso votos comprometidos de la derecha para que esto avance. La misma Marcela Sabat, ¿no?, diputada de Renovación Nacional. Hay varios que han planteado que van a votar en favor de esto y los otros problemas. El tema es si los mecanismos de corrección son los más justos y adecuados. Porque, por ejemplo, se plantea en alguna medida que la corrección implique incluso que una persona que, aunque haya obtenido el 70%, ¿verdad?, para ecualizar el resultado, tiene que devolver parte de esa ganancia para balancear en 50 y 50. Y esto sería para ambos lados, sí, si es que es hombre o si es que es mujer. Sí. ¿Eso te parece justo? ¿Está bien? Yo creo que hay dos cosas. Primero, que el mecanismo de corrección no corre solo. Hay una serie de mecanismos, digamos, preventivos para que hayan listas que sean paritarias, que está este sistema cebra que alterna entre hombres y mujeres que encabezan las listas. Por distrito. Por distrito, además, que eso es fundamental para poder tener esto. Pensemos en la ley de cuotas y cómo ha funcionado actualmente. O sea, finalmente las mujeres eran relegadas a distritos donde sabíamos que no iban a ganar, pero los partidos cumplían con la cuota porque tenían el 40%. Entonces, primero están todos estos mecanismos preventivos porque queremos que efectivamente la corrección, que nosotras no lo llamamos corrección, sino que hablamos de asignación paritaria, sea lo menos posible, para que no tengamos precisamente este tipo de argumentos de que es poco democrático o poco justo. Luego, cuando hablamos ya de la asignación, creemos que hay principios y valores que son más importantes, como la democracia y la representación. Entonces, si queremos realmente construir una nueva constitución, que es lo que la gente ha pedido durante 2 meses en las calles, tiene que responder a la realidad de un país tan diverso como Chile. Y eso es más importante que las ansias de ganar de un partido político. Y, de hecho, dentro de la discusión, si tenemos pueblo originario, independiente y mujeres, o paridad, si nosotras, por ejemplo, no tenemos la posibilidad de correr con candidaturas independientes, también con mecanismos asegurados de participación, entendiendo la asimetría de poder que hay entre un partido político y dirigentes sociales, por ejemplo, que quieran participar, también estamos atentando contra la democracia. Entonces, yo me pregunto, y con este tema, porque además hemos escuchado argumentos hacia todos lados, ¿a qué le tienen tanto miedo? ¿Por qué les preocupa tanto que haya mujeres en el Congreso? ¿A qué crees tú que le tienen miedo? La verdad, siento que es la inexperiencia, es ceder privilegios, espacios de poder que han tenido asegurados toda la vida y competir con mujeres que están capacitadas y que tienen ganas de ser parte de esta discusión. Básicamente eso. ¿Cómo ven ustedes o qué expectativa tienen de cómo se va a resolver? ¿Cómo va a terminar? Nosotras esperamos que prime la razón y la justicia y la paridad sea aceptada. Recordemos que detrás de esto hay cientos de organizaciones sociales que están funcionando a nivel territorial, de Arica a Punta Arenas, haciendo cabildo, personas que se quieren educar en nueva constitución, personas que a nosotras, por ejemplo, como organización nos han pedido talleres desde todas partes porque juntas de vecinos quieren saber qué significa, cómo pueden participar, personas que están cansadas y obviamente
lamentablemente con una política que ya está desgastada legítimamente y que quieren participar de este proceso. Entonces, la fuerza social que hay detrás de este movimiento es tan grande que nosotras esperamos que sea lo que finalmente prime y empuje a los políticos a aprobar la paridad. ¿Tú crees que la presencia de mujeres, por el solo hecho de que ya en los puestos de poder haya mujeres, las cosas cambian? Te lo pregunto porque a lo mejor alguien desde otra vereda que piense lo contrario dice, pero bueno, si tuvimos presidenta mujer, incluso presidenta de ONU Mujeres, o hemos tenido ministras de la mujer, y la cuestión en materia, por ejemplo, de violencia o en varias cosas más, no cambia mucho. O sea, da la impresión de acá, más que haya género, 50 y 50, lo que importaría realmente es que hubieran liderazgos capaces, con fuerza, con sustento, con planificación, con proyección, visión de Estado, que lograra incorporar cambios radicales y estructurales, más que si es una mujer o un hombre. No sé si me explico. Sí, de hecho, eso parte de la falacia de que tener mujeres basta para poder tener mayor, no sé, justicia en temas que a nosotras nos importan particularmente. Pero eso es desconocer precisamente la diversidad de las mujeres. Tenemos mujeres que van de izquierda a derecha, mujeres de pueblo originario, mujeres de todo tipo, personas que son LGTBIQ+. Entonces, de ahí también que uno quiera asegurar la participación lo más diversa posible. Ahora, tener mujeres per se efectivamente no te asegura nada, porque además hoy día el porcentaje de mujeres que participa en cargos de decisión o en procesos como este son mínimos. Estamos hablando de un Congreso que tiene un 20% promedio, digamos, de mujeres y que con ese 20% hemos podido levantar cuestiones tan importantes como la corresponsabilidad, por ejemplo, que es una cuestión fundamental para que nosotras podamos equiparar la cancha y poder acceder a otro tipo de cuestiones. Entonces, es verdad, no basta solo con tener mujeres, pero nosotras no nos basta tampoco con solo tener mujeres. Queremos levantar candidaturas, no nosotras solo como ADOFEM, sino que vemos en las organizaciones mujeres capaces que entienden los problemas a los que nos enfrentamos diariamente y que también son capaces de dar una respuesta. Y solo quiero recordar, por ejemplo, aquella portada del Diario Financiero donde estaban los 12 constitucionalistas y eran todos hombres. Y tenemos un listado de más de 50 constitucionalistas mujeres más que capacitadas, más que calificadas y que no son consideradas. Este tipo de hecho entonces no responde a la meritocracia, tampoco responde a las capacidades, sino que una omisión deliberada de las mujeres. Por eso exigimos paridad y por eso la calle se moviliza. Muy bien. Danitza Pérez, muchísimas gracias por venir. No, gracias. Que tengas un buen día. Gracias. Bien, son